empezó como una tendencia aterradora. De un momento a otro, todos hablaban de Momo. Las personas decían que Momo era un número de WhatsApp maldito, que cualquiera que le enviara un mensaje terminaría tarde o temprano muerto, pues Momo lo perseguiría hasta morir. Otros afirmaban que Momo les revelaba información personal o cosas que nadie les había contado. Por otra parte, aquellos que tuvieron la desgracia de entablar una llamada con Momo aseguraban haber escuchado cosas aterradoras, gritos de personas agonizando, implorando por su vida y suplicando clemencia. Se escuchaban como si torturaran a un sinfín de gente, y en otros casos se escuchaba la propia voz de Momo, la cual apenas si la escuchabas, te daba un escalofrío por todo tu cuerpo y podrías sentir su respiración detrás de tu cuello. Claro, había otras personas que decían que todo esto no era más que una farsa, aludiendo a la estatua japonesa de donde aparentemente había salido la cara de la supuesta Momo. Había gente que había aprovechado la tendencia de Momo para crear videos virales donde supuestamente eran poseídos por esta, o que ella se comunicaba con ellos y pasaban cosas escalofriantes en sus casas. Se habían creado juegos, memes, historias y un sinfín de cosas más orientadas a Momo. Pero, ¿era verdad o era mentira? Aquel chico decidió averiguarlo. Primero buscó el número real de Momo, ya que mucha gente había distribuido números falsos para jugar bromas, pero él necesitaba el real. Una vez lo obtuvo, gracias a los miles de videos de YouTube, decidió agregar a Momo a WhatsApp. Tal y como lo mostraban, la imagen de aquel ser inmediatamente apareció al añadirla. Por un momento el chico se quedó viendo detenidamente a la escalofriante imagen. Fuera verdad o mentira aquello de la estatua japonesa, no dejaba de causarle miedo. El chico abrió una nueva conversación, pero sus dedos le temblaban. Estaba nervioso. Después de todo, no sabía quién estaba detrás de ese número. Bien podía ser una persona dispuesta a sacarle información o un ente del otro mundo dispuesto a matarlo. Este temor hizo que el chico no pudiera escribir nada y cerrar la aplicación de inmediato. Era mejor no seguir con aquella estúpida tendencia, pero había algo que no había tomado a consideración, y esto era que ya había agregado a Momo en su celular. Por lo tanto, la supuesta maldición ya estaba en él. Antes de guardar el celular en su bolsillo, se escuchó una alerta. El chico miró a la pantalla y notó que un número de WhatsApp le había enviado un mensaje. Abrió la aplicación y se sorprendió de lo que le mostraban sus ojos. Momo le había escrito a él. Hola. Era todo lo que decía el mensaje. El chico se quedó un momento paralizado en lo que procesaba la escalofriante información. Momo le había escrito a él sin que éste le hubiera mandado un mensaje. ¿Cómo era aquello posible? Y ahora venía la siguiente pregunta. ¿Qué debo contestarle? Es más, ¿siquiera debo contestarle? ¿Qué pasa si lo hago? Aquel chico solo podía mirar la cara de Momo mientras tenía la conversación abierta. Y antes de que el chico se atreviera a decir qué hacer, un segundo mensaje llegó por parte de Momo. Ni se te ocurra dejarme en visto. Contesta y tengamos una amigable conversación. Aquello generó un vacío en el estómago del chico, acompañado de un sentimiento de culpa por haber agregado el número en primera instancia. Si no lo hubiera hecho, nada de eso estaría pasando. Le temblaban las manos, pero supo que lo mejor que podía hacer era contestarle, y ese fue su segundo error. Si tal vez no le hubiera contestado a Momo, a lo mejor se hubiera salvado del trágico destino que estaba por pasarle. Hola, contestó el chico, pero no se le ocurrió nada más. No sabía de qué podía conversar con Momo. El chico tuvo que esperar un minuto para que Momo le contestara, el minuto más largo de su vida, pues en todo ese momento el chico no soltó para nada el celular. Permaneció estático mirando la pantalla hasta que las letras de Momo está escribiendo aparecieron, y cuando finalmente llegó el mensaje, el chico miró con miedo la respuesta. ¿Cómo estás?, preguntó Momo. Aquello podría parecer una broma. No se podía imaginar teniendo una plática amena con Momo, como si fuera su amiga de hace mucho tiempo. Pero aún así, el chico tenía que responder.
No quería verse obligado a ser nuevamente amenazado por Momo. Bien, contestó el chico. Quería que todo aquello terminara, que Momo simplemente dejara de escribir y punto, y ya no hubiera más interacción con ella. Pero mientras más tiempo tardaba en responder Momo, más nervioso se ponía el chico. Hasta que finalmente, la respuesta llegó. Me gusta esa playera azul que traes puesta, mencionó Momo. El mundo del chico se vino abajo. ¿Cómo era posible que Momo supiera el color de su playera? Aquello no podía estar pasando, pero el chico no se atrevía a preguntarle lo evidente a Momo, preguntarle cómo sabía de qué color era su playera. Pero aquel número maldito estaba un paso adelante de él, pues Momo rápidamente escribió: sé de qué color es tu playera, porque te vigilo desde tu espejo. Aquello en definitiva no podía estar pasando. El chico tenía un espejo detrás de él, y por ignorancia o imprudencia fue volteando lentamente en dirección al espejo, cosa que muchos no hubieran hecho por miedo. Y cuando el chico miró en dirección al espejo, pudo ver claramente el rostro de Momo en él. El chico gritó y salió corriendo de su habitación. Bajó rápidamente las escaleras, buscó como desesperado a sus padres en la casa, y al ver que no estaban ahí se dirigió al teléfono de la casa, pues había tirado su celular en el cuarto. Rápidamente marcó el número de la policía y les informó de lo sucedido. Pero... ¿otro caso de Momo?, dijo la operadora, que contestó: escucha, chico, deja de ver tantos videos en internet. Momo no es real, ¿sabes? Tenemos casos importantes que atender. No vuelvas a molestar, por favor. Y con esto las autoridades colgaron. El chico se quedó incrédulo y tiró el teléfono al piso. Lo peor era que frente a él se podía ver a Momo de pie. No era como la escultura japonesa que decía. Era una chica bastante alta y delgada. Sus brazos eran mucho más largos que su cuerpo y serpenteaban alrededor de ella. Estaba agachada mirando al chico mientras lentamente abría su boca y mostraba unos afilados colmillos. El chico salió de su trance por la imagen de Momo y corrió hacia la puerta de salida, pero esta no se abría. Era como si estuviera bloqueada con algo, así que de inmediato se dirigió a la ventana más cercana, pero tampoco lo logró. Momo rápidamente se movía detrás de él, así que el chico corrió al segundo piso. Momo se movía detrás de él mientras gritaba de forma aterradora. El chico se encerró en su cuarto, pero eso no detuvo a Momo. Ella abrió fácilmente la puerta, así que el chico miró hacia la ventana de su cuarto, que para su fortuna estaba abierta. Sin pensarlo, se lanzó por ella antes de que Momo lo atrapara. Pero era un segundo piso desde donde había saltado, por lo que cayó en el suelo y se rompió una pierna. También se golpeó la cabeza y la sangre empezó a salir de su nuca. Intentó ponerse de pie, pero no pudo. Miró hacia el cielo y vio de frente la cara de Momo, quien lo observaba fijamente y acercaba su rostro cada vez más cerca de él. El chico perdió la conciencia. Despertó en el hospital. Lo habían atendido. Lo habían encontrado fuera de la casa gravemente herido, y sin entender el por qué, había saltado por la ventana. Por más que el chico explicó lo de Momo, nadie le creyó. Y lo peor es que ni siquiera habían mensajes del número maldito de Momo en su WhatsApp. Era como si todo aquello simplemente no hubiera pasado. De cierta forma, eso tranquilizó al chico. Momo no podía ser real. Posiblemente todo aquello que vivió había sido una alucinación por el miedo a Momo. Pero, mientras lo llevaban en la camilla por los pasillos, claramente vio a Momo saludándole desde lo lejos, mientras se reía fuertemente. Nadie parecía verla ni escucharla, solo él. Y desde ese día que el chico agregó a Momo a su celular, ella aparece constantemente para asustarlo y hacerle daño. Por eso, nunca debió de haber agregado a Momo.